Bueno, sean bienvenidos a este video donde vamos a hablar sobre los contactores usados para los sistemas de potencia en refrigeración. Recordemos que un contactor, como lo que estamos observando acá, es un dispositivo que tiene la capacidad para interrumpir la corriente eléctrica de un equipo o instalación con la posibilidad de ser accionado a partir de un mando de distancia, ¿no? Entonces, este viene constituido por una bobina y por unos contactos que se activan a medida que la bobina se activa o se desactiva. En lo referido a su selección, entonces hay que tener en cuenta el voltaje de operación de la bobina. Se encuentra desde 24, 120, 220 o 440 VAC. El número de contactos de potencia, el número de contactos auxiliares, normalmente abiertos y cerrados, la capacidad de corriente de sus contactos de potencia o y su TH, ¿cierto? Y el número de, que vimos nuevamente, según el número de contactos, pueden ser monopolares, bipolares o tripolares. En cuanto a la categoría de servicio, encontramos cuatro categorías, entre ellas las AC1, que tiene que ver para condiciones de servicio severo, con cargas resistivas o de poco efecto inductivo. Las categorías de servicio AC2, que son para condiciones de servicio normales, motores asincrónicos de baja potencia. Tenemos la categoría de servicio AC3, que es la más normal o común en el mercado, que son para condiciones de servicio difíciles, arranque largo de motores con plena carga, frenados contra corrientes, motores asincrónicos de mediana potencia. Y los AC4, que son para condiciones de servicios extremos, altas cargas, motores asincrónicos de alta potencia. Es muy importante verificar el sticker del contactor, en lo cual se muestran muchas información importante para nosotros. Entonces vamos a tener el análisis de una. Y tenemos una, por ejemplo. Aquí podemos ver la corriente nominal del contactor o el I sub TH, para este caso de 40 amperios. Estamos viendo aquí los calibres AWG compatibles con el contactor. Aquí vemos que hay compatibles desde el número 10 hasta el 18 AWG. Tenemos la capacidad de las cargas a mover en HP, dependiendo el tipo de si es de un pH monofásicos o 3 pHs, y dependiendo de los voltajes de operación. Aquí tenemos la categoría de servicio, en este caso es AC3. Entonces aquí tenemos la información por lo general que nos importa a nosotros. En cuanto a las partes internas, ¿cierto?, están constituidas en forma general por una bobina. Aquí está una bobina. La bobina reposa sobre un electroimán fijo que concentra los campos magnéticos. Tenemos los contactos de potencia que están aquí. Tenemos los contactos auxiliares. Hay un resorte que es el que hace retroceder a los contactos cuando desenergizo. Y tenemos la base y el frente del contactor. Entre los contactos que posee un contactor, ¿cierto?, vamos a verificar aquí los más importantes. Entre ellos, aquí tenemos los puntos de entrada de los contactos de potencia, que están identificados como 1L1, 3L2, 5L3, y los puntos de contactos de salida, en este caso es 2T1, 4T2 y 6T3. Hay que tener en cuenta que estos contactos son los que transportan el amperaje alto y son normalmente abiertos. Tenemos unos contactos auxiliares, como este que está aquí, es el 1314. Este es contacto normalmente abierto, que son o que transportan bajos amperajes y son contactos de ayuda. Aquí tenemos los puntos de conexión de la bobina identificados como A1 y A2. En cuanto a los tipos que podemos encontrar, encontramos tetrapolares, en este caso un tetrapolar. Entonces venlo aquí, tenemos cuatro contactos, tenemos la conexión de las bobinas. Aquí tenemos un tripolar, aquí tenemos la conexión de las bobinas. Aquí tenemos otro tripolar con un contacto auxiliar normalmente abierto, el 1314, y las conexiones de las bobinas A1, A2. Y este que está aquí, que es de tripolar con un auxiliar normalmente abierto y las conexiones de bobinas. Pueden ver de otra forma también.
En cuanto a los accesorios externos que podemos adaptarle a un contactor, tenemos el relé térmico, tenemos un auxiliar, un contacto auxiliar para este montaje lateral, tenemos bloques de auxiliares de montaje frontal que van aquí en esta parte. Estos bloques auxiliares pueden ser de cuatro puestos o de 2 puestos, y también podemos adaptarle un temporizador frontal que se actúa también aquí en esta parte, pero con pocos segundos, alrededor de 5 hasta 30 segundos. Pueden ser on the live u off the live. Entonces, como el funcionamiento de un contactor es bastante simple. Aquí vemos una condición de potencia que me alimenta a un piloto. Aquí tenemos un interruptor que va a activar las bobinas. Entonces, cuando activamos el interruptor, para activarse la bobina, se cierra el contacto, en este caso 5L3 con el 6T3, y pasa la corriente al piloto activándose. En cuanto a los auxiliares de contactor o bloques de contactos, estos poseen contactos auxiliares, ¿cierto? Pueden ser de montaje lateral como el que vemos acá. Ese montaje lateral puede tener 1 o 2 contactos. Los montajes frontales también pueden tener de 4 contactos como este, o de 2 contactos como el que está acá. Este es otro tipo de montaje frontal de bloques de auxiliares. Lo importante es que son contactos de control hasta máximo 10 amperios, no son contactos de potencia. En cuanto a los detalles de un bloque de auxiliares, tengamos en cuenta que los contactos normalmente abiertos están identificados por las letras 3, 4. Pueden darse cuenta en un pulsar normalmente abierto que está el 3, 4. Y los contactos normalmente cerrados están identificados por las letras 1 y 2. Vean esto, entonces este 3 y este 4 es un contacto abierto. Aquí tenemos otro abierto. Y el primer número es para identificar el número del contacto, para no repetirlo. Por ejemplo, este sería el contacto 5 y el 5354 significaría que es el contacto 5 y es de tipo normalmente abierto. El 8384 es el contacto 8 y es de tipo normalmente abierto. Aquí tenemos el 7172, nos indica que es el contacto 7 y es normalmente cerrado, porque los cerrados están en 1 y 2. Vean los cerrados aquí, 1 y 2. El 6162 me indica que es el contacto 6 y el normalmente cerrado. Otra ayuda también puede venir que viene con las letras NC o NO, y una forma más fácil de identificarlos. En cuanto a montaje, aquí vemos montaje frontal, ¿cierto? Aquí vemos otro tipo de montaje frontal. Aquí los tenemos de montaje lateral. Después hacemos un video de cómo son estos montajes. Bien, entonces de acuerdo a sus corrientes nominales o I sub TH, los hay desde 9, 12, 18, 25, 32, 38, 40, 50, 65, 80 y de 100 amperios. Entonces podemos encontrar una gran gama en los cuales podemos ver contactores pequeños, contactores más grandes, y los contactores más grandes por lo general traen de 2 contactos auxiliares hasta 3 contactos auxiliares. Todo depende del tamaño que nosotros estamos utilizando. Bueno, ahora a continuación vamos a seguir el video con muestras reales de estos accesorios que son muy importantes en los controles de potencia de nuestros sistemas de refrigeración y climatización. Bueno, vamos a hablar acerca de los contactores para uso en sistemas de refrigeración y climatización, los cuales nos dan potencia, ya sea compresores, ventiladores o resistencia, ¿no? Como ven, tenemos varios tipos, ¿cierto? Realmente hay de más referencias, más marcas. Todos tienen en común lo siguiente. En primer lugar es la ubicación de la bobina, ¿cierto? La bobina tiene los puntos de conexión, son la A1 y A2, en este caso aquí los tenemos. Identificar el voltaje de la bobina, para este caso 110, se ven aquí, 60 Hz. Y estos tienen en común un punto A2 acá en la parte inferior, o sea que si yo quiero conectar el A2 puede ser aquí o puede ser acá en la parte superior. Estos tienen la misma estructura, son más grandes. Vea dónde está identificado el punto A2 y los puntos de las bobinas
A1, A2, pero en este caso la bobina es de 220, ¿cierto? Tenemos este caso, este contactor donde tenemos aquí, vean, las bobinas. Aquí tenemos, este caso es de 220, pero está aquí el A1 y el A2 en la parte superior, y en la parte inferior podemos observar que también tenemos las mismas conexiones en caso que yo quisiera conectar la alimentación de las bobinas en la parte inferior, tal cual como estamos observando. Vamos a observar este que está grande, ¿cierto? Aquí tenemos nuestras bobinas A1, A2 y a 120, ¿sí? Con una frecuencia de 60 Hz. Vamos a colocarlo aquí. Seguimos con este análisis del contactor. Lo otro tiene que ver con los contactos de potencia. En esto tenemos aquí 1L1, 1, 3 y 5 son las entradas. Los sistemas europeos utilizan 1, 3 y 5, y la salida del 1 es el 2, la salida del 3 es el 4 y la salida del 5 es el 6. Otro sistema utiliza las entradas L1, L2, L3 con salidas correspondientes T1, T2, T3. Veámoslos aquí. En este es el mismo sistema que está aquí, observenlo. Aquí tenemos RST, nos está indicando las líneas de RST. También tenemos 1L1, 3L2, 5L3 y las salidas son, bueno, aquí U, ¿ya? 2 o T1, V o 4T2 y W o 5T3. Bien, en este más grandecito tenemos las salidas, observen, 2T1, 4T2 y 6T3 correspondiente. Ahora muchos de ellos vienen con auxiliares, contactos auxiliares. El contacto auxiliar lo identifico, ¿por qué? Porque cuando es normalmente abierto tiene como segundo dígito la entrada del 3 y la salida del 4. El primer dígito me indica a mí el número del contacto, o sea que el 3NO me está indicando este es un contacto número 1, el 3 me indica que es normalmente abierto y está la entrada, el 14 me está indicando yo soy el contacto 1, el 4 yo soy el pin de salida y es normalmente abierto. Este trae uno solo. En este caso aquí tenemos dos, este contactor tiene dos, uno aquí es el 31, 32, observenlo, y tenemos el 43, 44. Significa que el 43 es el que está acá arriba, ¿cierto? Y el 44 es el que está acá, es el normalmente abierto y es el contacto número 4. El de adelante 31, ¿ya? 32 es normalmente cerrado. El 3 me está indicando que es el contacto 3 y el 1 y 2 me está indicando que es de tipo cerrado. Si para comprobarlo podemos medirle continuidad, vamos a encender aquí nuestro multímetro y vamos a medirle la continuidad a los dos. Primero de aquí, observemos. Oigan la continuidad, y a los dos de acá son los normalmente abiertos. Bien, realmente es bastante apreciable que traiga esto para acá. Estos pequeños generalmente traen un solo contacto, ¿cierto? Como este está aquí. Vamos a analizar este que está aquí, también nos trae algo muy parecido. Tenemos dos contactos, el 13, 14 es el que está aquí al frente, y tenemos otro en la parte posterior que está aquí, observenlo. Ese tiene que ver con el 21, 22, que es normalmente cerrado. Entonces vamos a hacer la prueba nuevamente. Aquí vamos a medirle continuidad nuevamente al del frente. Observemos aquí, vean que el del frente es normalmente abierto, pero el que está en la parte posterior es normalmente cerrado. Escúchenlo bien. Los contactos de potencia son normalmente abiertos y solamente se cierra cuando se activa el contactor. La parte frontal que tenemos aquí se utiliza mucho para uno subirle o colocarle un bloque de contactos auxiliares. Aquí tenemos uno, este es de montaje frontal, este tiene cuatro partes, ¿cierto? Ya después haremos un video de ellos. Aquí tenemos la perilla de seguro, entonces él simplemente lo quiero colocar
esta es la posición, lo coloco aquí, observen, y vea que es fácil, entra fácil, ya queda seguro. Si quiero desasegurarlo, levanto el seguro y sale. Entonces este es compatible con este, vean, es compatible con este más pequeñito. Vamos a observarlo aquí. Observen que entra muy sencillo. Vamos a sacarlo. Y también con este grande que está aquí, también es compatible. Vamos a observarlo. Vamos a colocarlo bien. Observenlo aquí. Quedó operando. Estas partes laterales también nos sirven para colocarle unos también contactos auxiliares de montaje lateral, ¿cierto? Y este es de montaje frontal. Entonces realmente es bastante flexible estos compresores. Veanlo aquí, viene a ser para montaje en riel, ¿cierto? Este viene para dos tamaños, no hay problema. También tiene para colocarles aquí tornillos sujetados, veanlos aquí, a una estructura, pero la mayoría de ellos viene para trabajar en montaje en riel DIN, pero lo puedo montar con tornillos a cualquier base. Bueno, muchas gracias.